Buenas noches, profesor Byron de Uribe, cordial saludo. Y a mis compañeros, mi nombre es Yuli Castaño, pertenezco a la MISEA 4, nuestro tema es género y sexualidad. Voy a hablarles de este señor Anthony Giddens. Dice que es un sociólogo inglés. Giddens nació en Edmonton, Londres, procedente de una familia de clase media. Fue el primer miembro de su familia que acudió a la universidad y su primer título académico lo obtuvo en la Universidad de Hull en 1959. Y en 1961 comenzó a trabajar en la Universidad de Leicester enseñando psicología social. Es el teórico social contemporáneo más importante de Gran Bretaña, uno de los más influyentes del mundo. En Leicester, donde considerando uno de los precursores de la sociología británica, conoce a Robert Elias y comienza a trabajar en sus propios desarrollos teóricos. En 1969 tuvo un cargo en la Universidad de Cambridge, desde donde más tarde ayudó a crear el Comité de Ciencias Políticas y Sociales, una subunidad de la Facultad de Economía. Giddens trabajó muchos años en Cambridge, donde eventualmente fue promovido a profesor. Reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada holística de la sociedad moderna. Dice que titular en 1987, fue cofundador de la editorial Polity Press en 1985 y ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el año 2002, y en junio de 2004 le fue conocido el título de barón. Nació el 18 de enero de 1938, como lo vemos aquí, y la edad dice que tiene 82 años. Esta es nuestra tabla de contenido. El número 1, dispositivo crítico conceptual. En el 2, eje temático. En el 3 tenemos núcleo problemático. En el 4, introducción. En el 5, hipótesis. En el 6, afirmaciones y razones. En el 7, propuesta grupal. En el 8, conclusiones. En el 9, biografías APA. Y el 10 son los créditos. Aquí voy a también hablarles de este dispositivo crítico conceptual. Empecemos por aclarar que la idea de género y la orientación sexual de las personas son conceptos que se transforman continuamente a partir de la experiencia individual y de la forma en que cada ciudadano se apropia de su sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Dice que la sexualidad es principalmente la construcción social de un impulso biológico, que es además multidimensional y dinámica, es decir, la experiencia que una persona tenga de la sexualidad está mediada por la biología, los roles de género y las relaciones de poder, como también por factores tales como son la edad y la condición social y económica. Sin embargo, la influencia social más profunda sobre la sexualidad de una persona proviene de los roles de géneros prescritos, las normas y valores sociales que tenga la persona, que determinan el poder relativo, las responsabilidades y las conductas de hombre o pues también de mujer. Por lo tanto, la experiencia individual de la sexualidad no es más que la expresión de ese desequilibrio. Tengamos claro que el sexo es una categoría construida culturalmente a partir de nociones biológicas que dividen a los seres humanos en mujer o en hombre,
y identidad de género. ¿Qué es el género? El género se refiere a los aspectos socialmente atribuidos a un individuo diferenciado, lo masculino de lo femenino en base a sus características biológicas. Es decir, qué es lo que las sociedades esperan que piensen, sientan y también actúen alguien por ser varón o por ser mujer. Por ejemplo, pues como dicen los hombres, no lloran, o que las mujeres nos gustan la ropa, las modas, el maquillaje. Así el género condiciona los roles, las posibilidades, las asocia al aspecto físico y la expresión de la sexualidad de las personas. Dice que es la construcción que se genera en el marco de las relaciones sociales mediante lo que se definen los atributos de los individuos, y por último, la orientación sexual es la parte del deseo erótico y efectivo entre las personas en función de su sexo, edad y la condición social económica. Sin embargo, la influencia pues social también a veces tiene mucho que ver en función de su sexo, y estas orientaciones sexuales son homosexual, lesbiana, heterosexual y bisexual. Esta es mi participación. Los dejo con mi compañera Yoli Maritza Cordero. Buenas noches a todos, mi nombre es Maritza Cordero. Yo les voy a hablar acerca del eje temático como punto de partida respecto al título que escogimos para nuestro trabajo. Y muy importante, antes de leer la frase, tener un concepto básico respecto a la orientación sexual, ¿sí? Porque si hablamos en definición respecto a la orientación sexual, es una atracción emocional. También se puede expresar romántica, puede ser sexual o afectiva, duradera hacia las otras personas. Y cómo es la forma, pues, de distinguir este tipo de orientación, pues lo podemos identificar a través de componentes como el sexo biológico, la identidad sexual, el sentido. Aquí se enfocaría más hacia el sentido psicológico de si se va a ser hombre o mujer, y el rol social, sí, del sexo. Aquí ya se enfoca respecto a las normas culturales de conducta femenina o masculina. Ahora sí, nuestro título que le colocamos como eje temático a nuestro trabajo dice así: un sentimiento que conlleva a un deseo emocional individual. En el núcleo problemático, nosotros colocamos esta pregunta. La creamos pues porque nos pareció muy importante habiendo leído la lectura, y dice así: ¿qué prejuicios se abarcan acerca del rol de género masculino y femenino en la sociedad cuando actualmente hay confusión entre identidad de género y orientación sexual? Y en base a esto determinamos nuestro objeto en base a la pregunta. Entonces dice así: busca aclarar que el hecho de que un individuo se identifique con un género no significa necesariamente que lo implica que se sienta atraído por el género opuesto, y dichas pruebas terminan suplantando la voluntad
de la persona al asignarle arbitrariamente una determinada identidad de género. Cuando nosotros nos hacemos referencia a la pregunta y a este objeto, eh, ya basándonos en nuestro punto de vista, nosotros consideramos que es necesario establecer cierta aclaración manifestante entre identidad de género y orientación sexual. Y pues ya que como se ve actualmente en esta sociedad, pues hay varias discriminaciones pues por parte de las personas que no tienen claramente los conceptos y que simplemente se dejan llevar por comentarios amarillistas, llevando pues esto con qué fin de ser parte de este grupo discriminatorio. Así que si una persona puede sentirse mujer, ¿sí? Aunque haya pues nacido con el sexo masculino, o puede sentirse hombre, aunque haya nacido con el sexo femenino. Y independientemente de sea cual sea nuestro género o orientación, identidad, aquí lo más importante es que todos somos seres humanos, somos personas, tenemos sentimientos, ¿sí? Y por tal motivo nosotros somos en la sociedad en la que está, que no tiene definido una orientación sexual o que ya la tiene, son merecedoras de respeto y de libertad, ¿sí? Para elegir su propia vida, ¿sí? No que lo miremos por parte de los demás, ¿sí? Respetar ese tipo de libertad, porque eso es lo que hoy por hoy estamos viviendo en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Caterine Huitrago. Yo sigo con la introducción. Entendamos primeramente para dar énfasis al trabajo que el sexo de una persona se determina al nacer. Es su condición biológica, hombre o mujer. Está asociado principalmente por atributos físicos como cromosomas, hormonas y anatomía interna y externa. El género además se refiere a roles construidos socialmente, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiados para niños y hombres o niñas y mujeres. Para la mayoría de las personas la orientación sexual surge a principios de la adolescencia sin ninguna experiencia sexual previa. Si bien podemos elegir actuar de acuerdo a nuestros sentimientos, los psicólogos no consideran la orientación sexual una elección consciente que pueda cambiarse voluntariamente. Tal como ya es de saber, es un tema que jurídicamente está legislado por varias normas que salvaguardan la protección y no permiten la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, más que todo referente al tema de la orientación sexual de estas. Homosexual hacia su mismo género, gay y lesbianas, y bisexual hacia ambos sexos, que son los más propensos a ser discriminados e incluso ser afectados por la violencia ocasionada por la sociedad. Seguimos con la hipótesis. Primeramente, para dar unas posibles soluciones a este tipo de problemas, planteamos lo siguiente. Realizar en los diferentes centros académicos como colegios donde se cursa la primaria y la secundaria de los jóvenes, que se dicten clases de sexualidad e identidad de género para que asimismo se refleje una reflexión frente a la desigualdad y a la discriminación frente al rechazo. Apoyo a las actividades relativas al Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia. También creación y difusión de campañas de comunicación masivas con contenido específico a favor de la ciudadanía LGBTI e incluso el tema en otras campañas institucionales. Dar mayor prioridad y oportunidad a la población en lo laboral para que todas las personas, hombres y mujeres, puedan tener una buena estabilidad económica sin necesidad de acudir caminos como la prostitución. Bueno, muchas gracias, los dejo con mis compañeros. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Miguel Ángel Saldarriaga y voy a continuar entonces
con una frase de Anthony Giddens que dice así: a la mayoría de nosotros nos cuesta concebir que una persona que era él pueda convertirse en ella, porque las diferencias sexuales tienen mucha influencia en nuestras vidas. Y así es, podemos verlo en la actualidad como en los tiempos de antes. Eh, las diferencias sexuales influyen totalmente y es muy difícil para las personas en la actualidad, o bueno, para la mayoría de las personas, aceptar a las personas transexuales que quieren cambiar su género, su identidad. Entonces, esta frase se explica, yo creo que sola. Las diferencias sexuales siempre han influido en nuestras vidas, en lo que podemos pensar, creer. Y vamos a continuar entonces con la primera afirmación del autor. Entonces, esta afirmación dice así: el hecho de que una persona se autodefina, en principio como hombre o como mujer, con la multitud de actitudes, ideas y deseos que acompañan a esa identificación, depende de la etiqueta que se le haya adjudicado a esa persona cuando era pequeña. Porque cuando se nace y se ve el género, entonces desde ese momento te marcan con que tú eres una mujer o con que tú eres un hombre y que eso es lo que debe ser, pero luego en las personas puede ir cambiando, pueden sentirse no identificadas con el género que les tocó. Y en este momento es cuando se ve esto, ¿cierto? Bueno, entonces se dice que la razón para Richard Lewontin se refiere al proceso de formación de identidad de género como puramente dependiente de la relación sexo-género, antes analizada. Este caso no refuta la posibilidad de que haya influencias biológicas en las diferencias de comportamiento que se observan entre hombres y mujeres, aunque si éstas exigen su origen fisiológico, no ha sido aún identificado y considerado que sienten estas personas con su cuerpo desde que son niños. ¿Qué sienten estas personas con su cuerpo desde que son niños? Desde que son niños pueden irse dando cuenta de cómo se sienten, cómo quieren comportarse, si no se sienten cómodos con lo que les dicen que son. Tú eres un niño y debes jugar con carros, o tú eres una niña y debes jugar con muñecas, no debes de jugar brusco, no debes de hacer esto, no debes comportarte de esta manera. Entonces es ahí cuando empieza a haber ciertos trastornos, que ya es un tema que se va tocando más a fondo, pero es cuando ya empiezan a haber ese tipo de diferencias y de inconformismo desde que son niños. Los voy a dejar entonces con mi compañero que les va a seguir explicando un poco más a fondo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Olaya. Dándole continuidad al tema que elegimos, la afirmación número 2 elegida es la siguiente. El grado de agresividad de los varones varía considerablemente de una cultura a otra, al igual que el nivel de pasividad y dulzura que se espera de las mujeres. Según Gelstein, hubo un tiempo en que las mujeres callaban, seres que pululaban entre las tinieblas del hogar, haciendo de este un recinto confortable de anidad, la paz, la seguridad, la permanencia de efectos, mientras allá afuera los hombres hacían guerras, deshacían entuertos, urdían el destino de las gentes y velaban por el futuro de los pueblos. En una palabra, hablaban y se sentían importantes. Lo que queremos expresar con nuestro razón es que estamos de acuerdo con el enunciado que hace el autor. Evidentemente, la cultura incide en el comportamiento de las personas e incide de manera diferente dependiendo del género. Y más aún, se puede ver que en ciertas culturas hay comportamientos que no serían aceptados en otra cultura. El mismo comportamiento hecho de la misma manera. Incluso hay comportamientos que son aceptados por ciertas culturas que si lo hace el género contrario, no serían aceptados. Entonces, evidentemente, las culturas sí afectan y condicionan el comportamiento de las personas. La siguiente afirmación, la afirmación número 3, no hay ningún aspecto de la existencia que no esté determinado por el género. Según Jan Morris, practicar el género adopta formas tan sutiles y estas se encuentran tan imbricadas con nuestra vida que no las percibimos hasta que nos faltan o hasta que cambian radicalmente. Por ejemplo, ella
tuvo que aprender cómo practicar el género cuando se dio cuenta de lo diferente que era el comportamiento que se esperaba de ella en restaurante una vez que ella no era un hombre. A nosotros nos pareció súper interesante poner este ejemplo, porque es una persona que nació de un género, pero ya adulta, elige ser del otro género. O sea, ella nace del género masculino y al final pasa a ser del género femenino. Es evidentemente que desde que nacemos, dependiendo de nuestro género, la cultura desde ese momento inicia a transmitirnos cómo se debe de comportar o a enseñarnos patrones de comportamiento dependiendo del género. Entonces, queremos dejar en evidencia que el género indudablemente se ve a diario en nuestra sociedad y que evidentemente marca cómo la sociedad nos trata y cómo la sociedad espera que dependiendo de género nosotros tratemos a las demás personas. Ahí cierro mi participación con la tercera afirmación elegida. Los dejo con mi compañero o compañera. Muchas gracias. Buenas noches, el día de hoy les voy a hablar de la propuesta grupal de la MISEA 4 y realizamos un análisis respecto al sexo, la identidad de género y la orientación sexual y determinamos que es aberrante la violación sistemática de derechos fundamentales de esta comunidad. Aunque en la Constitución hay una descripción de derechos fundamentales y el Estado ha tratado de ser garante de los mismos y ha expedido la Ley 448 del 2011, la Ley Antidiscriminación, la Ley 1761 del 2015 y el CAT 099 del 2015, que me parece importante y se las voy a resumir a grosso modo respecto a Gina Hoyos Gallego, que a la edad de 12 años era un hombre y empezó a sentir afecto por su mismo sexo. Empezó a pintarse las uñas, a echarse rubor y a pintarse las cejas. Estas actitudes las evidenció su padre y lo que hizo fue desterrarlo de su hogar. Una persona de 12 años que no tiene una capacitación laboral para desarrollar, llevó a que ella se dedicara a la prostitución. Más adelante esta persona contrajo una enfermedad de transmisión sexual, VIH, y desterrada y desplazada por los paramilitares. Ya se encontraba en otros campos, en otro espacio, queriendo salir adelante, pero tenía un inconveniente. Acá en Colombia los hombres necesitan libreta militar, tener definida su situación. Y esto la llevó a demandar al Ejército Nacional porque la dirección de reclutamiento le cobraba la libreta en 1.300.000, aduciendo de que esa persona había sido remisa. Pero ella en su condición, en su orientación, y no se sentía hombre, razón por la cual el tuteló, y pues la persona que hizo el análisis tutela tuvo en cuenta la integridad personal, la libertad de conciencia, la honra y la dignidad humana de Gina. Hay un análisis respecto al sexo, la identidad y la orientación, definiendo sexo como una categoría construida culturalmente, una noción biológica, la identidad de género, una construcción cultural, y la orientación sexual, una dirección de deseo erótico y afectivo entre personas, dándole la razón y condenando al Ejército Nacional a que en términos de 2 meses le fuera despedida la libreta militar a esa persona. Y a la Dirección de Diversidad Sexual del Ministerio del Interior le ordena realizar un estudio respecto a la violación sistemática de derechos fundamentales que viven estas personas en el país. Las conclusiones. Podemos concluir que la clase Byron es una clase innovadora, es una clase que el alumno tiene que pensar y lo más importante que nosotros hemos vivenciado es el análisis respecto a lo que se vive en la actualidad y lo que está pasando en términos
políticos y de violaciones de derechos humanos en el país. La otra forma que nos parece y nos encanta es la metodología, la forma evaluativa y la enseñanza del profesor. Indica que hay un desarrollo óptimo y dinámico de la materia y realmente hemos podido entender lo que el docente nos quiere transmitir. La webgrafía la podemos encontrar acá, Sociología de Antonio Giddens y Sociología de Giddens Antonio Phil Houston, Sociología Madrid, Alianza Editorial, Corte Constitucional, Sala Civil, Restitución de Tierras, Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 10 de marzo del 2015, sentencia T099. Y las otras que se encuentran ahí a continuación, ahí pueden verificar nuestra webgrafía. Los créditos se entran en este momento a la rectora, al director, al decano de la universidad, al jefe de programa y a la monitora, y al profesor Byron de Uribe, y quienes participamos en el desarrollo del presente. No nos queda más sino agradecer por la atención prestada y una excelente materia. Muchas gracias, profesor.